¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Vamos a estar hoy hablando con el ex embajador argentino en China, Diego Guelard, porque obviamente hay varias cosas que ponen a China en el centro de la atención. Primero, porque se cumple prácticamente un año ya de la declaración oficial de la pandemia que nació allí en Wuhan. Y segundo, porque obviamente ahora en este campo de batalla que representa la disputa por las vacunas, la vacuna china, después de todas las idas y vueltas del gobierno, se ha constituido prácticamente en la tabla de salvación que tiene la Argentina para enfrentar la demanda de vacunas que implica el plan de vacunación. Y vamos a estar hablando, además, como venimos haciendo en cada uno de los programas, con especialistas destacados que están hablando acerca de las distintas terapias que están surgiendo en relación a la pandemia de coronavirus mientras el plan de vacunación va procediendo lentamente. Estaremos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro a propósito de las características y el uso del suero equino hiperinmune, que ha sido uno de los aportes últimos que ha tenido el arsenal de recursos terapéuticos para luchar contra los que sufren el coronavirus aquí en Argentina. Así que esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con usted en cuanto a nuestros invitados y nuestras entrevistas. Y por supuesto, como siempre hacemos, el programa comienza con la reflexión editorial, con muchas cosas para analizar. Muchas cosas para analizar. Es una semana muy particular porque ha habido una muy buena noticia para la Argentina y para el mundo, que ha sido finalmente la publicación en un medio confiable, auditable, de los datos que estaban faltando de la vacuna Sputnik V. Y esto ocurrió cuando el martes apareció en la revista The Lancet, una de las revistas más prestigiosas de medicina de todo el mundo, el artículo completo con todos los datos que se estaban reclamando de la vacuna. Se generaron varias cosas allí, para decirlo, ¿no? Y una de ellas fue la reacción en general del gobierno. La reacción del gobierno fue la típica reacción del kirchnerismo, es decir, una reacción futbolística, que en vez de celebrar lo que representaba para la Argentina y el mundo esta confirmación, lo que hicieron fue dedicar un gran tiempo a enrostrarles a los críticos de estas cosas que faltaban de la vacuna, esta confirmación. Y ahí, según me dicen en las redes, a la cabeza o en uno de los puntos de cabecera estuve yo. Y por supuesto que quiero marcar que esto tiene dos aspectos, ¿no? Primero, algunas de esas críticas, yo en general no sigo las redes, me generaron mucha gracia. Pero otras son demostrativas de los conceptos que tiene el gobierno. Y voy a ir por parte. La publicación de la revista The Lancet vino a confirmar todo lo que vinimos diciendo muchos en todo el mundo en cuanto a lo que estaba faltando. Es al revés de cómo interpretó el gobierno. Efectivamente, las dudas se terminaron de aclarar cuando apareció información auditable en un medio confiable, que no significa que la vacuna se va a aprobar automáticamente, como lo decía el otro día el ministro de Salud. Significa sí que ya hay un conocimiento para la comunidad científica de cómo fue todo el trámite de la vacuna. Y es muy interesante observar que, por supuesto, el artículo aparecido en la revista The Lancet del gobierno no lo leyó nadie, pero ni siquiera lo leyeron dentro del oficialismo aquellos que son médicos, por lo menos de lo que se desprende de algunas de las cosas que dijeron. ¿Qué muestra el artículo? Fundamentalmente, este es el primer punto en el cual me quiero enfocar.
El artículo muestra que había necesidad de una experimentación extensa de la vacuna para conocer sus características y limitaciones. Y es tan claro el artículo de la revista The Lancet en reconocer esto, que en uno de sus párrafos dice 3 cosas que quiero señalar. La primera que marca es que, y está así escrito, debido a las limitaciones del tiempo, todavía no se puede establecer cuál es el nivel de protección total de la vacuna y cuánto va a durar. ¿Qué es lo que viene ocurriendo con todas las vacunas? Solo que de las otras vacunas se conocía y de la Sputnik hasta el martes no. Entonces, ahí hay un tema importante, es decir, los autores reconocen, no sabemos si la vacuna va a proteger contra todas las formas de la enfermedad y por cuánto tiempo va a proteger. Primer punto importante para saber, porque se había presentado la vacuna como algo casi superlativo, sin ningún tipo de limitación. El segundo punto, que marca además el artículo de Lancet y lo marcan los autores del Gamaleya, no yo, es que sin duda ellos reconocen que efectivamente hace falta todavía más información para tener datos de la eficacia de la vacuna que la va a dar el tiempo, porque el estudio, como ocurre con las otras vacunas, va a continuar por año a año y medio. El otro punto que marca el estudio es que dice, este estudio se hizo con población exclusivamente de Moscú. Por lo tanto, dice, no podemos asegurar qué es lo que pasa con otras poblaciones. Y por ende, vamos a dar la bienvenida a cualquier información que aparezca en relación a la vacuna en otros grupos. Para que veamos los interrogantes, que eran los mismos que veníamos planteando, no nosotros, olvídese, la comunidad científica internacional. El otro hecho que marca el artículo, entre los muchos, no los voy a aburrir con todos los detalles, solamente quiero marcar algunas cosas puntuales de fácil comprensión para el público, para demostrar la importancia de este artículo e insisto, la fundamentación de lo que eran las críticas, digamos, la información que estaba faltando para saber cómo actúa la vacuna. Durante la experimentación se produjeron 4 fallecimientos. Se observó que 3 habían ocurrido en el grupo placebo, 1 en el que había recibido la vacuna. ¿Pero qué originó esto? Una investigación para ver si efectivamente esos decesos tenían que ver con la vacuna o no. En otras vacunas también ocurrieron esos episodios que obligaron a estudiar si estaban vinculados con la vacuna o no. ¿Por qué? Porque una vacuna tiene el potencial en una reacción determinada de generar efectos colaterales que pueden llevar a la muerte. Entonces eso se investigó. Se vio que ninguno de esos decesos tenían que ver con la vacuna y por supuesto esto permitió seguir adelante con la investigación. Se observaron también los efectos adversos que aquí nosotros adelantamos en diciembre cuando había llegado la información al ANMAT y que se mantenía como un secreto, digamos, a voces. Lo que aquí adelantamos, que en el experimento de la vacuna rusa se habían encontrado casos de personas con un cólico renal, con un absceso y fundamentalmente con una afectación pulmonar importante, se confirmaron. ¿Qué quiero marcar con esto? La importancia de saber entonces qué puede producir la vacuna y qué no. Y hay un dato más que agrega el artículo, que indica que la vacuna no es apta, por el momento, ni para embarazadas, ni para
mujeres que están lactando. Nada de esto se había dicho en relación a la información que emanaba primigeniamente desde Moscú y la que se venía dando a cuentagotas desde el ministerio. Esto que tiene la vacuna Sputnik lo tienen todas las otras, estas limitaciones. Insisto, por eso era importante saberlas. Pero junto con esto, por supuesto, surge entonces la pregunta sobre la cual nosotros varias veces hablamos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si se pudo haber hecho una investigación sin ningún tipo de sospechas, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de crítica, se hizo así? Ya lo voy a contestar esto en un minuto más. Quiero decirle que el artículo de Lancet tiene, además está acompañado por otro artículo de opinión, firmado por Ian Jones y Dave Rowley del Lancet, que son como los supervisores. Y entonces ellos dan la característica del estudio, cómo se hace, cómo está, marcan algunos de estos puntos y señalan en un párrafo final: la vacuna rusa ha sido criticada por un apuro inapropiado, textual, por atajos tomados y por falta de transparencia. Y dice finalmente ahora, esta información disponible permite aclarar todas las dudas. Es decir, la comunidad científica tuvo estas dudas que generaron estas críticas a nivel mundial. Por eso Europa recién ahora va a comenzar a negociar el tema de la vacuna Sputnik. Pero decía yo, ¿por qué ocurrió esto? Que generó uno de los títulos de uno de los días editoriales nuestros, que se llamó Cuento Ruso. Algunos me decían, bueno, era un título, digamos, casi semántico para generar estrépito. No. Era una descripción de la realidad. Y voy a recordarlo, el por qué. ¿Por qué hablo y hablamos de Cuento Ruso como un relato? 3 elementos lo marcan. El primero ocurrió en agosto, cuando Rusia apareció, y Putin, porque todas estas cosas las encarnó el presidente ruso, dijo que Rusia tenía la vacuna, que se había registrado la vacuna. Y en aquel momento nos tocó decir que eso no era verdad, que Rusia no tenía todavía la vacuna, tenía un proyecto de vacuna. Eso generó tanto alboroto que hubo alguna información que venía desde Rusia que decía que la vacuna no iba a necesitar fase 3. Cosa que nosotros decíamos era un disparate alejado de la realidad. Ese fue el primer elemento para marcarlo, que generó me acuerdo, una felicitación del presidente de la República, que lo llamó a Putin por decirle, bueno, tiene la vacuna. No tenían la vacuna. Tenían un proyecto de investigación de vacuna bien fundamentado, pero que no estaba desarrollado en cuanto a su efectividad y seguridad. El segundo punto que marcamos en cuanto a este relato ruso, por eso el cuento ruso, fue la información que el Gamaleya dio a principios de diciembre, diciendo que se había concluido ya el estudio y que la vacuna tenía un nivel de seguridad absoluta. En aquel momento nosotros dijimos que el estudio no estaba concluido, como lo reconoce la revista, porque no está concluido el estudio de ninguna vacuna, ni de Pfizer, ni de Moderna, ni de AstraZeneca. Se van haciendo cortes parciales a medida que avanza la investigación, en la necesidad de proveer un instrumento para combatir la pandemia, pero el estudio continúa para encontrar algunas de las respuestas que todavía están faltando en relación a las vacunas, a la Sputnik y a las otras, que tiene que ver con el nivel de protección, como decíamos, y cuánto dura. A comienzo de diciembre, Gamaleya salió con esta decisión de decir,
claramente lo tenemos. Y el tercer punto que nosotros marcamos para hablar de este relato ruso, ¿no?, del cuento ruso de la vacuna, era fundamentalmente la documentación que además nosotros mostramos del Gamaleya, donde el Gamaleya, al margen de esa comunicación institucional, reconocía que iba a tener los estudios de fase 3 para recién este año. Esto lo decíamos en diciembre. Por eso hablamos de cuento ruso, porque esto muestra la intencionalidad política. Y hay un elemento más, el nombre. Llamar una vacuna Sputnik V es claramente darle un componente político innecesario que daña claramente al producto como tal. Porque el Sputnik V obviamente remite al tiempo de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento. Por lo tanto, si hay algo infeliz, ha sido eso. Esta es la realidad de los hechos, a la cual después, también una de las cosas que por ahí escuché y me resultaba interesante escuchar, había alguna voz del gobierno que decía, bueno, no podíamos esperar tanto, no podíamos dar todo lo que faltaba porque necesitábamos trabajar con la vacuna. Y le comentaba yo a algunos, le digo, eso es entendible. Cuando hubo, se acuerdan, ese apuro y presión sobre la ANMAT para que la vacuna se aprobara. Pues es entendible la situación de acudir a una vacuna ante lo que representa el desafío de la pandemia. Lo que no se entiende es por qué el gobierno, el Ministerio de Salud, no convocó a los especialistas de la Sociedad Argentina de Infectología y demás, para darles a ellos, aunque sea en forma cerrada, la información que tenían sobre la vacuna rusa. Porque todos los especialistas que hablaban sobre el tema, que decían seguramente va a ser una muy buena vacuna, querían tener la información sobre la seguridad que estaba faltando. Por lo tanto, esa conducta de ocultamiento del gobierno fue también notablemente dañina. ¿Y por qué el gobierno tuvo esa actitud? Porque efectivamente tampoco tenían todos los datos que decían tener. Fíjense ustedes que de no haber sido por la confesión que hizo Vladimir Putin, seguramente no hubiéramos conocido que la vacuna en aquel momento no estaba disponible para las personas mayores de 60 años. Esto es lo que quiero marcar en forma lo más sintética posible y entendible, digamos, como contestación a las críticas que aparecieron allí por las redes, que me preocupan poco. Solamente las explico para dar la fundamentación de nuestra crítica. Y algunos me decían, bueno, Nelson, ¿se va a retractar de qué? Si todo lo que dijimos es absolutamente cierto. Lo que me preocupó, realmente sí, es este término de odiadores para los que hemos criticado estos aspectos técnicos de la vacuna. Porque eso forma parte de otra cosa. Eso forma parte de una concepción política del kirchnerismo muy peligrosa, profundamente antidemocrática. Primero porque, ¿no?, hace este se va a decir, el kirchnerismo llama odiadores a los otros, como si ellos fueran un vergel de amor. Que hay de los dos lados de la grieta, lamentablemente, situaciones de odio, las hay. El kirchnerismo las ha propulsado fuertemente. Del lado de la oposición también que hay quien nos ha hecho, y marcamos y criticamos a unos y a otros. Pero el hecho de confundir la crítica fundamentada con el odio es muy peligroso. Porque obviamente busca destruir un componente esencial
no ya de las sociedades democráticas, sino de la vida en sociedad. La crítica es una esencia, ya desde lo político, de las sociedades plurales. Solamente se censura la crítica en los regímenes totalitarios. Sin crítica no hay sociedad plural. Y sin sociedad plural no hay democracia. A las críticas se las contesta, sin enojo y con fundamentos. Ahora, cuando usted asimila la crítica al odio, ahí tenemos un problema. Porque obviamente con un odiador es muy difícil tener algún tipo de relación. Y eso genera una situación altamente peligrosa. Genera antinomia e intolerancia. La antinomia y el pluralismo son dos cosas absolutamente distintas. En el pluralismo, la diferencia se respeta, se escucha y se busca de la diferencia aprender. Cuando hay un debate, el objetivo del debate no es ver quién gana. Quien así lo encara equivoca. El objetivo del debate es enriquecerse a los que debaten y a los que escuchan o leen. Cuando usted odia, esto cambia. Atención con este mensaje del kirchnerismo. Es el mensaje que el kirchnerismo de hoy desarrolló durante el kirchnerato. El presidente Alberto Fernández prometió terminar con esto. Es una promesa que hasta el momento, en muchos sectores del gobierno, es absolutamente incumplida. Y proyecta un futuro para la Argentina de tinieblas. Atención con esto. Estemos atentos. El kirchnerismo va por todo y va por todos. Y claramente indica todos los días que a quienes piensen distinto los cataloga como odiadores. Un verdadero riesgo para la democracia argentina. Muy bien, lo convocamos al ex embajador argentino en China, Diego Glá, porque obviamente ahora la Sputnik está autorizada, pero la vacuna no está en la Argentina, entonces ahora hay recurrir a China con todas las controversias que eso se genera. ¿Cómo le va, embajador? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuán seria es China en cuanto a la provisión de este compromiso que está buscando la Argentina, de lo que primero iban a ser 1 millón y ahora parece que serían 30 millones de vacunas? Sí, la información, como usted bien decía recién en la editorial, se ha caracterizado por no ser transparente. Esto no solamente ha sido con Rusia, sino también con China. China ha vivido el mismo proceso de Rusia, ha estado trabajando, ha hecho una experiencia muy importante con más de 1 millón de vacunados durante el mes de diciembre y enero. Por lo tanto, tiene una experiencia muy importante. Yo creo que la vacuna china seguramente va a ser buena. No le puedo decir qué capacidad de producción tiene. Sí, creo que alguna vez lo charlamos. Yo intenté, como embajador en China durante 4 años, advertir al gobierno de algunas cosas. Nunca me dieron bola, bien lo charlamos. Sí. Pero una de esas cosas era que ya en julio, a más tardar, podíamos haber hecho precontratos. Haber establecido una relación donde se fijara el concepto de precio, de entrega, condicionado, por supuesto, a que la vacuna tuviera todas las especificaciones técnicas que
que tiene que tener una... Eso no ocurrió. No ocurrió. Entonces hablamos mucho de una relación especial con China. Yo soy partidario de esa relación. Yo creo que China es un complemento, no una alternativa, pero un complemento muy importante de nuestra relación con Estados Unidos y con Europa, partiendo de la necesidad de consolidar nuestra relación de integración con nuestros vecinos, pero indudablemente es la potencia del siglo XXI. No se puede debatir la importancia de China en el mundo. Indiscutible. Esto es un punto muy importante porque obviamente, y nos interesa mucho, usted es conocedor de los procesos, ¿no es cierto?, más allá de lo que políticamente, porque el gobierno esgrime una conversación, una relación personal entre Xi Jinping y el gobierno. ¿Eso es suficiente para apurar después los procesos según los maneja con sus ritmos y formas China? No, yo creo que no es suficiente. Hoy China es el principal socio de 135 países en el mundo, empezando por Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay y también de Argentina. Entonces, hay 135 países que están diciendo, bueno, somos socios muy importantes, necesitamos la vacuna. Hoy hay una enorme desesperación en el mundo, es público, sí. No manejamos todavía a este maldito virus y tampoco tenemos el aprovisionamiento de la vacuna. Esto no es culpa del gobierno, es un drama universal. Se ha quejado públicamente la Unión Europea de que AstraZeneca no le estaba cumpliendo los compromisos, que si había prioridad inglesa, si no había alguna otra prioridad que tenga que ver con los negocios de las grandes farmacéuticas. Es decir, estamos en un momento muy complicado. Es decir, no manejamos el virus y no controlamos el acceso a la vacuna. Quiere decir que en eso tenemos una limitada capacidad, que es lo que a mi juicio sí podemos hacer. Lo que no podemos, no lo podemos. Creo que lo que deberíamos haber hecho, sin lugar a duda, era consolidar una propuesta de unidad nacional para enfrentar esto con la mayor transparencia, sin que los dos grandes problemas que coinciden y que no tienen soluciones alternativas, la salud y la economía, se resolvieran desde un gran acuerdo. Correcto. Y eso sí lo podíamos hacer. No tiene que ver con la medicina, con el virus ni con la vacuna. ¿Le sorprendió que Chile haya accedido a la vacuna y la Argentina todavía no? A la vacuna china, porque obviamente Chile es una buena cantidad. Yo supongo, y alguna información que tengo, que Chile trabajó con ese cuidado de los precontratos, garantizándose relacionamiento con varias de las vacunas. Está claro que ninguno puede aprovisionar. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, esto era una tarea preparatoria, era una tarea de encararla con mucha seriedad, sin secretismo, porque todo el mundo tiene el mismo problema. Entonces, la mejor forma de sacar el secretismo, que no tiene que ver con la salud, ni con la ciencia, tiene que ver con la política. Tiene que ver con una especulación. ¿Cuál es la especulación del secreto? Nosotros lo vamos a resolver. Entonces vamos a demostrar que hemos tenido un éxito y con esto vamos a aplastar a la oposición. A mí me parece, desde todo punto de vista, una mala especulación. Primero porque además no es cierto. Eso en política es lo más grave. Aquí todo hay para perder y no para ganar, en salud y en economía. El mejor dato es Alemania. Es decir, Alemania tiene una gran coalición y es Alemania, no es Argentina. Y los alemanes de los dos grandes partidos, los que son equivalentes al peronismo y al radicalismo en la Argentina, la socialdemocracia y el socialcristianismo, la canciller Merkel, quizás la estadista más importante del mundo, hoy es socialcristiana, resolvieron hace 8 años enfrentar una realidad muy difícil mundial y europea a través de una gran coalición. Si Alemania lo necesitó, ¿qué duda nos podía caber que en el annus horribilis, como diría la reina de Inglaterra, que fue el 2020, nosotros teníamos que tener esas solas prioridades? La salud, con todas las variantes que no contemplamos o que no controlamos, y un programa de reactivación único, y dejar de lado todos los otros temas de esta agenda. Yo creo que a usted le pasa lo mismo que yo. Abrimos el diario y empiezan a aparecer toda suerte de temas de agenda fuera de estas dos prioridades. Además, que aburre. Hay un tema, además, si nos interesaba mucho su conocimiento de China, usted tuvo 4 años, que en estos días está por allí una delegación de la Organización Mundial de la Salud, después de mucha dificultad, ¿no es cierto?, evaluando el origen de la pandemia en Wuhan. Está este tema de la sospecha permanente del ocultamiento de datos por parte de China y demás. Me gustaría saber su impresión sobre esto. Yo creo que no hubo ocultamiento. Lo que hubo fue un mes muy intenso de investigación y fue muy rápido porque, como usted sabe mucho más que yo,
no existe una enfermedad COVID, hay un virus COVID. La enfermedad es neumonía. Así es. Es decir, produce una enfermedad. Neumonía se puede producir por una cantidad de factores. Es decir, que haya enfermos de neumonía no significa que fueran producto de un nuevo virus. Esto realmente se encontró finalmente en el último día los primeros, o el primer muerto. Fue un médico chino. Un médico chino, un oftalmólogo, lo descubrió él. Lo que se conoció fue que tuvo dificultades para hacerlo conocer y generó crítica. Porque no hay ninguna duda que el sistema chino es un sistema muy vertical, donde la autoridad del gobierno central es un gobierno unitario, no federal, más la hegemonía del Partido Comunista genera que uno en un estadio, porque estaban en la primera línea estos médicos y tuvieron con capacidad médica, vislumbraron que esto ocurría, pero el partido reprimió eso. ¿Por qué? Porque decía, no, hay que seguir todo el tema, no se puede lanzar la aparición de un virus, además letal, por una corazonada, una experiencia de primera línea en el estilo chino. Pero el 31... Es importante marcarlo esto, es decir, uno es chino claramente autoritario y dictatorial, ¿no? Sin lugar a duda, es otra, yo lo llamo vertical, es otra cultura. Nosotros tenemos una idea de la idea de la oposición de lo democrático que ahí no existe. a la dictadura. En China el concepto es el orden o el caos. El orden está bien, el caos está mal. Qué tremendo. Es una diferencia cultural muy importante. Sin entender esto no entendemos lo que pasa en China. Ahora, esto ocurrió a mediados de diciembre, pero al 31 de diciembre ya estaba con claridad el primer diagnóstico de muerte y aparición del nuevo virus, y el 9 de enero ya estaba en la Organización Mundial de la Salud advirtiendo al mundo. La gran pregunta no es qué pasó en China. ¿Por qué entre el 9 de enero y fin de febrero, 2 meses, principio de marzo, Occidente en general no reaccionó frente a algo que lo estábamos viendo por televisión? Creo que hubo una demora enorme indiscutible en la comprensión. Mientras tanto, ¿qué hacía China? Inmediatamente tomó una decisión que nos enteramos por los noticieros. 60 millones de cuarentena, toda la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, donde están hoy los médicos de la Organización Mundial de la Salud investigando qué es lo que efectivamente, finalmente pasó o no pasó. Pero 60 millones yo creo, recurro a su experiencia como médico, es inimaginable 60 millones de personas sin moverse de su casa durante 3 o 4 meses. Esto tuvo una eficacia extraordinaria, por supuesto, y controló el virus en China, que todavía tiene, por información, lo que se conoce, porque siempre tenemos el problema de la no transparencia, pero hay brotes, está cerrado China, no se puede entrar a China. Es decir, hay evidentemente una situación que por suerte sí se resolvió en el marco de la OMS, esta delegación internacional que está trabajando en este momento en Wuhan, porque el origen es muy importante. Fue un problema para Xi Jinping esta pandemia. Un problema para él y sin lugar a duda para el mundo, porque hubo... Digo políticamente. Hubo un pánico frente a lo que podía ocurrir. Todavía no sabemos la extensión, las características, las consecuencias, las posibilidades de mutación de diferentes cepas. O sea, todas las vacunas son experimentales. Vamos a poder sacar posiblemente en un par de años y al final del proceso las conclusiones. Hoy tenemos que transitar esta situación. Entonces, lo que no controlamos, no lo controlamos. ¿Qué controlamos? La voluntad propia. Hay una frente en el gobierno y un frente en la oposición. ¿Qué nos impide tener una metodología única, sanitaria y económica para enfrentar esta crisis? Ahí no tiene que ver China, Rusia, Estados Unidos, Brasil. Es nuestra decisión y yo creo que eso es lo que nos faltó. ¿Es creíble pensar que la pandemia en China está controlada? Básicamente la información que tengo, y mantengo contacto, por supuesto, con China, es que está controlada, pero no del todo. O sea, mientras el virus esté transitando y no haya vacuna masiva, recordemos que hay 1.400 millones de personas, obviamente no va a existir el control. Sabremos si está o no controlado en un año, en la propia China y en el mundo. Esto va a esta pregunta, porque obviamente el mundo está comprando vacunas China y la pregunta es, ¿China tiene vacunas para sus habitantes? Tampoco lo sé.
sería... No, por eso es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Jurado de mi parte, ¿cuál es la capacidad de producción? Por supuesto que China va a priorizar vacunar a su población. Eso es. Ha producido una vacuna, va a priorizar. Tiene capacidad de producción sin lugar a dudas. Yo he visto cosas que superan la imaginación en términos de capacidad productiva, de disciplina. O sea, no me extrañaría que estuvieran en condiciones de un provisionamiento importante. Pero hoy la realidad es que necesitamos que funcione la vacuna china, que funcione la vacuna rusa, que funcione la inglesa, que funcione la americana, porque finalmente, a mi juicio, y lo he propuesto públicamente, nosotros somos miembros del G20. Yo creo que el G20 tiene que monitorear esta situación, no metiéndose en los derechos de propiedad intelectual, que hay que respetarlos, de los 5 o 6 grandes laboratorios que han logrado encontrar la vacuna, no meterse en el precio, con lo cual no es expropiar, no es una cuestión estatista. Bueno, la vacuna china no es barata. Bueno, pero sí monitorear, que haya un orden para que fenómenos que desgraciadamente vamos a ver, mercado negro, situaciones que digan, bueno, sí, vale $20, fenómeno, pero ofrezco $20 en negro, es decir, todas las cuestiones que están alrededor de la presión política que tienen los jefes de gobierno en todo el mundo y la limitación en el abastecimiento. Yo creo que el G20 tendría que tomar cartas en el asunto, monitorear a estos 5 o 6 laboratorios para hacer una suerte de cooperativa. Decir, bueno, a ver, ¿dónde se está produciendo y con qué flujo van a llegar primero a la población de riesgo? Porque en el momento que esté vacunado, la gente de 60 años para arriba y aquellos que tienen enfermedades preexistentes, etcétera, yo diría que hay usted me va a corregir si me equivoco, pero un control de la pandemia. Por supuesto. Una de las cosas que se conoció es que la Argentina quería comprar 1 millón y China impuso 30. ¿Le sorprendió eso? Yo no sé si es cierto. Esto es una negociación obviamente muy reservada, de Estado a Estado. Yo no tengo la información. Creo que si se hubiera utilizado esta metodología de un comité, quizás yo hubiera formado parte de ese comité. Creo que podría haber ayudado en la relación con China y tener con claridad si esto es cierto, si no es cierto, qué es lo que efectivamente está pasando. Lo que no hay motivo es para que no lo sepamos públicamente. Claro, por supuesto. Efectivamente. Este es un punto de su experiencia y su contacto. ¿La ciudadanía china al gobierno chino le cree cuando le da información sobre la vacuna? Sí. ¿Y sobre la pandemia? Hay un dato que tiene que ver, ahí vamos a la diferencia cultural. El gran filósofo, hay otros, Confucio, del 500 antes de Cristo, 2500 años atrás, el equivalente de lo que para nosotros es Platón y Aristóteles, fue fundamental, inclusive durante los primeros 30 años del comunismo, fue borrado Confucio, porque se lo concebía como un filósofo de la Edad Media, de la antigüedad, de los emperadores. Hoy ha sido sintetizado, y hoy cada día más el sistema chino es más chino y mucho menos comunista. Es decididamente chino. En ese concepto chino, Confucio era el gran inspirador del orden, la autoridad del emperador, de los gobernadores, del jefe de familia. Esto es un dato absolutamente es muy importante para conocerlo culturalmente, ¿no? En ese orden hay un contrato. El partido, que tiene 90 millones aproximadamente de miembros sobre 1.400, tiene un contrato social con la población, que es cumplir con las expectativas, y lo está cumpliendo. Pensar en que entre 1950 y ahora, en 70 años, la expectativa de vida en China era 35 años en 1950, hoy es 82. 800 millones de ciudadanos y ciudadanas chinas salieron de la pobreza. Anualmente 20 millones de chinos y chinas se incorporan a la clase media. Esto es un cumplimiento de ese contrato social que no pasa por las elecciones, la división de poder, la libertad de prensa, no pasa por ahí. El contrato se está cumpliendo. ¿Eso se acepta como tal? Porque es importante, obviamente, y en la pandemia eso se ha expuesto. Es decir, a mí me ha tocado hablar con consultores de China que decían: es difícil obtener información médica de China porque hay mucho temor a hablar y hay cifras que son mayores a las que se dicen, ¿no?
Yo creo que hay un dato psicológico y cultural que tiene que ver con una enorme reserva, que no es con Occidente, es entre ellos mismos. Yo enseñé en universidades en China, mantengo vinculación con universidades en China, y en mi diálogo con los que hoy pueden tener 30 años, reconocen que difícilmente la madre o el padre le dieron un beso. Es una sociedad muy dura entre ellos. Ajá. Ya no hay que pensar que es un tema con Occidente. Con Occidente hay admiración. O sea, ¿cómo se llama? La palabra para llamar a Estados Unidos en chino se llama Meikuo, país hermoso. Ajá. No hay nada que se admire más en China que Estados Unidos. Mire usted. Entonces, no hay una actitud antioccidental. Hay sí un criterio donde la verticalidad está muy por encima de la información o de la libertad. Los derechos. La libertad es un valor relativo. relativo. ¿Ah, sí? O sea, no existe como nosotros la concebimos. Ahora, pensemos en un pueblo que 70 años atrás tenía una expectativa de vida de 35 Claro. y hoy la tiene de Claro. 82. Bueno, tiene la libertad de vivir, tiene la libertad de comer, tiene trabajo, tiene vivienda, tiene recreación. Para un pueblo donde la democracia nunca existió, Claro. esto es un dato... No es un valor, no es un valor. La democracia no es un valor. Nelson, le voy a dar el dato más apabullante. En China hay 2 millones de policías, sobre 1.400 millones. Nosotros con 45 millones de habitantes tenemos medio millón de policías. Es decir, hay 50 veces más policías en la Argentina que en China. No estamos frente a un Estado policial. Estamos frente a una sociedad y una cultura muy antigua que se mide y se desarrolla con parámetros diferentes a los nuestros. No serían aplicables a la sociedad occidental, seguro. No serían aplicables a la Argentina, yo no tengo la menor duda. No. Una de las, siempre de las sombras que están en estos acuerdos, porque también esto ha surgido, es que este acuerdo entre la Argentina y China supone alguna contraprestación de la Argentina y China, como está la famosa base allí en Neuquén y demás. ¿Esto es así? Entre países siempre hay negociaciones, hay un quid pro quo. Hay te doy, me das. Es la base de la negociación internacional, multilateral, bilateral. Eso existe entre todos los países. Querés una cosa, yo quiero esto otro. Entonces lo ponemos en la agenda e intercambiamos prestaciones. Eso es lógico. Hoy no estoy al tanto de cómo es ese quid pro quo, eso que me das, que te doy. Ahora, no le tengamos miedo a eso. Eso es la base de la negociación. Es la base de la negociación cuando estamos negociando el alquiler. No, correcto. Ahora, la auto. pregunta es, ¿a China le interesa solamente el dinero o efectivamente este temor de Occidente expansionista, ¿no es cierto?, que genera, usted como diplomático lo vivió muchas veces con los Estados Unidos y demás, efectivamente existe en cuanto a utilizar esto no para obtener dinero, sino para decir, bueno, yo quiero poner un pie acá? Bueno, indudablemente ya están los pies. O sea, es un miedo tardío, ¿no? Hoy la relación, China es el principal socio de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela. Es decir, tiene una operación y, bueno, insisto, es el principal socio de Europa y el principal socio de Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que evitar es pensar que hoy se está reproduciendo una guerra fría. La Guerra Fría ya pasó. Fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no hay más Unión Soviética. Eso ya pasó. Entonces no utilicemos palabras, porque las palabras son muy importantes, claro, por que supuesto. representan otros fenómenos. Hoy China sí está compitiendo con Estados Unidos en el marco de su asociación con Estados Unidos. Quiere decir, yo lo describo no como una guerra fría, sino como una negociación caliente, que puede tener picos de muy caliente, pero son socios. Entonces, creernos que existe un mundo alternativo, un bloque chino alternativo al bloque norteamericano, en principio no lo creen los chinos. Me parece muy poco eficiente para nosotros y no responde a nuestros intereses comprarnos que existe esta forma de describir al mundo. ¿Qué significa para China la Argentina? ¿Significa algo? Sí, la Argentina y nuestros socios. El Mercosur es el mayor proveedor de alimentos externos de China. 30% aproximadamente de todo lo que compra en alimentos China en el mundo lo compra de nuestra región, y Argentina y Brasil, por supuesto, somos los dos grandes productores. Esto nos da una enorme oportunidad que no estamos usando. Estamos en la presidencia
del Mercosur este semestre. Correcto. Y el próximo semestre va a ser Brasil. Con este dato que es tan importante, que es estar en la agenda, donde todos tenemos la misma situación, cuidamos la relación con Washington, ¿quién puede dudar que Chile o Brasil o Uruguay tengan una mala relación con Washington? No es así. Al mismo tiempo, tienen esta principalísima relación con China. Entonces, esto no es una discusión teórica, se puede. Podemos ser socios de Estados Unidos, podemos ser socios de China, podemos ser socios de Europa. Lo que tenemos que hacer es entender que no hay que comprarse ni conspiraciones ni divisiones en el mundo que no existen. Y nosotros somos muy proclives a comprarnos ese tipo de conspiraciones. Embajador Aguilar, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Muy bien, hemos tenido esta charla a propósito de China y las incógnitas y desafíos que esto significa para la Argentina y para el mundo. Me voy ya a saludarlo al doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo, para conversar con él a propósito de uno de los recursos terapéuticos que en este momento forma parte de las expectativas, ¿no? Que es de las expectativas terapéuticas el suero hiperinmunoquino. Doctor Teijeiro, ¿cómo le va? Bella noche. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, un gusto saludarlo. Bueno, ¿cuán efectivo o no, al margen de la autorización que ha tenido, está resultando como instrumento terapéutico el suero equino hiperinmune? Bueno, tenemos que ser muy prudentes cuando hablamos de medicación de esta enfermedad que es nueva, que no hay ningún tratamiento que sea realmente, que haya demostrado la efectividad absoluta. Entonces, en esta enfermedad que ya tuvimos muchos idas y vueltas, ustedes recuerdan que hemos utilizado hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y otras medicaciones que tuvimos que volver y dejarlas de lado porque no eran efectivas. Bueno, se empezaron a intentar, y ustedes saben del estudio del plasma humano, el suero hiperinmune equino, fue un estudio que se inició, que obvio tiene muchas controversias porque la cantidad de pacientes que se incluyeron en el estudio son una base de 242 pacientes y han demostrado quizás no los objetivos primarios del estudio, pero sí por la aprobación de los evaluadores del estudio, ha demostrado que tiene una disminución de la mortalidad que de alguna manera es interesante, disminución de la hospitalización y de la gravedad de la enfermedad en aquellos pacientes moderado o grave que se utiliza antes de los 10 días, yo diría, si es posible, antes de los 7 días. Pero a mí me gustaría ser muy prudente en la comunicación. Esto, podemos informar a la gente que hay un tratamiento más, pero esto es de resorte exclusivamente de los médicos. Es muy importante esto, indicación precisa del suero hiperinmune equino, doctor. Nosotros tomamos muchos datos en cuenta para decidir una medicación en un paciente. Y eso es claramente de uso del médico. Correcto. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico preciso, lo estamos usando en moderados y graves, no pacientes que están en terapia respirada en esa última etapa. Bueno, pero lo que sí es importante es que la gente debe saber que hay un tratamiento más, pero esto, el que lo conoce es el médico, el que lo resuelve es el médico. ¿Por qué? Porque los que hacemos investigación, inclusive sufrimos el hecho de que el paciente venga a solicitar una medicación. Claro. Realmente no sabe si va a ser efectiva. Es el médico el que decide y el médico conoce. Y si el médico actuante no conoce, es el médico el que consulta. Pero nosotros estamos en esta etapa de la investigación siguiendo el proceso de evaluar a los pacientes que están en tratamiento. Es muy importante esto que usted marca, doctor. La información hoy está al alcance de los profesionales médicos que quieran, deseen, necesiten interesarse por conocer estos detalles. Totalmente. Toda la información científica está, puede ser reducida como todo lo que se hace para esta pandemia, porque todos estamos acortando camino. La investigación es importante para poder conseguir nuevos tratamientos. Inclusive en el Hospital Pirovano, en el Centro de Investigación donde yo estoy liderando, tenemos varios
brazos de investigación con, aparte del suero hiperinmune que ya finalizamos, tenemos anticuerpos monoclonales, otro tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando la medicación más efectiva para el coronavirus. Sí, cómo no, le escucho. No, pero quería salir de este tema. Le pregunto, ¿qué contraindicaciones tiene, qué precauciones hay que tener para que lo conozca en términos generales el paciente, al margen de lo que después vaya a conocer cada uno de los médicos? No, sí, desde ya que la reacción alérgica al suero equino es la contraindicación absoluta. Si uno reconoce tener una reacción alérgica a cualquier producto de la composición, es la contraindicación absoluta. Después no tiene otras contraindicaciones importantes. Recordemos que el suero equino fue usado para distintas patologías. Igual hay estudios muy importantes, inclusive para suero urémico hemolítico. Correcto, así es. Usted me quería contar algo y lo quiero escuchar con mucha atención. Quería contarle algo saliendo de este tema, pura y exclusivamente porque escuché su introducción y quería agregarle un pequeño detalle, que la Comisión Nacional de Inmunizaciones está representada por todas las sociedades científicas y ha creado el año pasado una subcomisión de evaluación de las vacunas de coronavirus, donde ellos evaluaron todos los estudios preliminares de AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, y también pudieron evaluar estudios preliminares de Gamaleya en distintas oportunidades. Más que nada, para decirle que en esa comisión están representadas todas las sociedades científicas. Pues yo represento de alguna manera, pues soy integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y tampoco quiero sentirme cómplice de algo que se dice que no fue evaluado. Tuvo ciertas evaluaciones, sabemos todo de qué manera, y no tengo, la verdad que solamente quiero agregar ese detalle, porque también me parece que la comunidad tiene que adherirse a las vacunas, tanto esta u otra, porque es quizás uno de los pilares que tenemos para poder controlar, no sé si la pandemia, pero sí la gravedad de la enfermedad. Sin duda, doctor, es muy importante esto que usted está diciendo y esto lo conocíamos. Por eso yo marco lo que ha sido mi crítica sobre todo a las autoridades, porque en ellas ha habido una falta de transparencia que la comunidad científica buscó claramente esclarecer. Así que le agradezco mucho esa aclaración, que realmente corresponde y vale hacer. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa, como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por invitarme. A sus órdenes, muchas gracias. Perfecto. Vamos a la tanda, ya volvemos. Muy bien. Hasta acá llegamos. Ustedes sigan en TN Central, ya viene en TN Central, en TN con TN Extremo Plus de Juan Budkowski, ¿sí? Y la recomendación de siempre. Mientras llegan las vacunas, cuidémonos. Es fundamental. No lo olviden. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.